Gracias, Julián. Bueno, buenas noches. Hoy quiero compartir con ustedes el recorrido de esta investigación, alcanzar lo real en análisis, y el punto del recorrido en el que estoy, porque bueno, como saben, esto siempre sigue. Bueno, partí de la siguiente pregunta. ¿A qué se refiere Lacan cuando dice alcanzar lo real como propuesta en la dirección de la cura? Usa este sintagma, alcanzar lo real, en la tercera, que es del 74, contemporánea del Seminario 22, RSI, en la Conferencia de Bruselas, del 77, en el Seminario 24, en varias clases. Hay también otras variantes de este sintagma, que son acceso a lo real, hacerle frente al advenimiento de lo real, y esas las encontré en respuestas de Lacan sobre los nudos y el inconsciente, en las jornadas de la Escuela Freudiana de noviembre del 76, en el Seminario 20, en el Seminario 21, y también en conclusiones de las jornadas de noviembre del 75, días antes de comenzar el Seminario 23 en Santón. Allí lo articula al funcionamiento del discurso analítico, cuando dice: mi teoría del funcionamiento del discurso analítico es de este orden, y por esta razón tengo necesidad ahora de darle al síntoma su propia consistencia, y pongo las cartas boca arriba. Es por mediación del síntoma como podemos decir qué hay realmente. Ser hombre es ya situarse enteramente en el síntoma. Por supuesto, es algo que no puede anticiparse, sino después de que se haya desprendido por turnos la función de lo imaginario, de lo simbólico y de aquello por lo que accedemos a lo real. Entonces, es por mediación del síntoma, a partir del trabajo lógico en el análisis con el síntoma, que articula los registros, es por un trabajo con cada registro que se podrá delimitar ese punto triple real en el que calzan los tres registros en su presentación del Borromeo, punto triple real que es el objeto A, y así acceder a lo real particular para cada sujeto en cada caso. Eso en principio. La vía entonces es el síntoma. Tal como lo planteaba al final del Seminario 22, RSI, articulando síntoma y estructura. Sin el cuarto término, nada es propiamente hablando puesto en evidencia. Poner en evidencia por mediación del síntoma es poner en evidencia por mediación de un decir particular. Es en el dicho que se leen las tres dimensiones o dimensiones imaginaria, simbólica y real. Es a partir de la constitución de un decir particular que se podrá acceder a lo real o lo imposible de cada caso. Dice al respecto, en el Seminario 20 otra vez, sobre las tres dimensiones o dimensiones, la mansión del dicho. Lo importante no es que haya tres dimensiones en el espacio. Lo importante es el nudo Borromeo y el por qué accedemos a lo real que nos representa. Un decir nodal, una cadena significante browniana nos representa. Articula lo real, demuestra lo imposible de tal estructura. También en el 21 dice: tomar apoyo en el nudo para que algo de lo imposible se demuestre. Por esto, me propuse repensar el S1 y el S2 de la articulación significante, el decir nodal, a la luz de estos fundamentos.
y partí de algunos de los desarrollos de Lacan al respecto, en televisión, La Tercera, los seminarios 20 a 24 y otros textos contemporáneos. Bueno, retomo a partir de lo que presenté el mes pasado respecto de cómo lo simbólico y el síntoma se articulan borromeanamente a lo real e imaginario. La clase 1 del seminario 23 dice, del conjunto primero a lo que es el otro, o sea, del conjunto del registro real al imaginario, la unión no se hace. Es por eso que el símbolo la restablece. Él tiene el índice 2, S2, aclara Rodríguez Ponte. Es decir, que indicando que es pareja con S1, introduce la división en el sujeto. Lacan propone este anudamiento borromeo para presentar la no unión entre dos y destacar, en este caso, que el símbolo, nombrando así al registro simbólico, restablece la unión como S2, que es pareja de S1, el sintón que figura con la letra sigma mayúscula. Entonces, plantea un desdoblamiento del registro simbólico, también llamado redoblamiento o duplicidad de lo simbólico en S1 y S2. S1 está escrito como Santón, con la letra sigma, lo nombra también S1 pareja de S2, en otras oportunidades también lo llama síntoma, significante amo, signo, significante que representa al sujeto. A S2, en esta cita, lo llama símbolo del registro simbólico. También en otras oportunidades sabemos que lo llama saber, saber inconsciente, otro significante. Al S1 y S2 también los articula junto al objeto A y al sujeto, ya desde el seminario 17 en los 4 discursos. En el 23 retoma estos 4 elementos como tetraedros. Entonces, en la figura 1 se puede ver que el sujeto barrado está en el lugar de la verdad, abajo a la izquierda, y allí dice Lacan, el sujeto se representa por el S1 del síntoma, como discurso amo cifrado. Allí dice, contrariamente a lo que yo había figurado al comienzo, es aquí, en el nivel de la verdad, que podemos considerar el medio de sí, es decir, que el sujeto no puede representarse más que por el S1. Luego añade que el síntoma hará de soporte al S1, que representa al sujeto. Es en el síntoma que uno de esos dos significantes de lo simbólico, el S1, toma su soporte. Entonces, y como veíamos el mes pasado en la presentación de los 3 registros y el síntoma, como en tanto Santón articula los 3 registros, y es allí, en el Santón, que el S1 del registro simbólico toma su soporte, entonces este S1 se diferencia en cierto sentido del registro simbólico, cumple nuevas funciones. Veamos qué plantea Lacan respecto de la función del S1 en la entrevista Televisión. Estoy tomando el apartado 2. Es de octubre del 72. Allí dice, todo significante es él el que hace que en el mundo del ser hablante, haya uno, es decir, elemento, el stoikeion del griego. El uno es entonces un efecto de la estructura significante.
Veamos otros efectos. Hay dos vertientes del mismo texto. Hay dos vertientes que la estructura, es decir, el lenguaje, emite. La vertiente del sentido y la vertiente del signo. Este sentido se reduce al no sentido de la relación sexual, patente desde siempre en los decires del amor. Entonces, por un lado, todo significante hace que haya uno en el mundo del parlete, y a la vez, el lenguaje o estructura produce dos efectos o vertientes, la del signo como siendo del orden de lo simbólico y la del sentido o jouissance. En este texto ya lo trabaja como gozo, es decir, del orden de lo real. Recuerden el nudo y los tres gozos que hace figurar en las lúnulas. Jouissance, hoy gozo sentido, gozo fálico, gozo del otro. Y continúa. De ahí que el inconsciente, estructura que hace el lenguaje en la langue, nos recuerda que a la vertiente del sentido, el estudio del lenguaje opone la vertiente del signo. ¿Cómo es que el síntoma en el análisis no trazó ahí el camino? Eso que fue necesario hasta Freud para que llegara él a leer los sueños, los lapsus, incluso los chistes, como se descifra un mensaje cifrado. Que se vaya a los textos de Freud para darse cuenta de que no se trata sino de un descifre de dimensión significante pura. Entonces, hay dos vertientes de la estructura del inconsciente o la langue particular. La del orden del signo, de la cifra, de un desciframiento de dimensión puramente significante, y aquella del sentido como jouissance, un efecto del significante de dimensión real. En el síntoma se articulan las dos vertientes. Siendo el síntoma cifrado, no se trata de un desciframiento puramente significante. Sigue en las citas en televisión. Hablé de la vertiente del signo para acentuar la asociación con el significante, pero el significante difiere del signo por cuanto su batería está ya dada en la langue. La batería significante de la langue no suministra más que la cifra del sentido. Cada palabra adquiere, según el texto, una gama enorme de sentido heteróclito. Entonces, el significante solo da la cifra del sentido. El sentido como jouissance, como gozo, como oigo sentido, es efecto del significante, pero este no puede dar total cuenta del oigoso sentido. El gozo como real es el límite del significante y lo simbólico. Si cada palabra puede adquirir una gama enorme de sentidos según el texto, se cuestiona el poder amo del significante uno como representante del sujeto, para otro significante o ese dos, de donde el alcance del trabajo en un análisis. Y ahora va a desarrollar cómo piensa el S1. Cada palabra adquiere, según el texto, una gama enorme de sentido. No es menos cierto para miembros enteros de frases organizadas. Tal esta frase, le non dupe errant. Los no engañados erran, el nombre del Padre. Miembros enteros de frases organizadas. El S1 como exam, como enjambre significante. Como trabajáramos hace un tiempo en apertura, exam significa enjambre y es homofónico a S1 en francés. Con este equívoco, Lacan presenta al S1
constituido como un enjambre significante, es decir, estructuras significantes, miembros enteros de frases organizadas que funcionan como uno, como stoikeion, como elemento, e insisten como ese uno, como síntomas desde el discurso amplio. Esto que plantea en esta entrevista de televisión lo desarrollará Lacan al año siguiente, en el seminario 20, otra vez, en la última clase de junio del 73. Allí dice: poner el acento sobre este hay uno, hay de lo uno. ¿Qué quiere decir hay uno? Lo que quiere decir hay uno es esto que permite localizar la articulación significante, que de uno entre otros, y se trata de saber si es cualquiera, se levanta un S1, un enjambre, un exam de significantes. Un enjambre es un banque, ligado a este uno de cada significante. Este S1 que puedo escribir primero por su relación con S2. Y ahí pone S1 flecha S2. Y bien, es eso lo que es el enjambre. Y los va agrupando en estos paréntesis, ¿no? Es decir, sigue la cita. Es decir, ustedes pueden poner aquí tantos de ellos como quieran. Es el enjambre del que hablo. El significante amo asegura la unidad de esta copulación del sujeto con el saber. Y es únicamente en la LAM que se despeja la existencia del término stoikeion, elemento. Esto no es sin motivo. El significante uno no es un significante cualquiera. Es el orden significante en tanto que se instaura por el envolvimiento por donde toda la cadena subsiste. El uno encarnado en la LAM es algo que justamente queda indeciso entre el fonema, el vocablo, la frase, incluso todo el pensamiento. Quise leer esta cita completa porque trabaja varios puntos muy importantes. Este S1 como elemento conformado por una estructura de significantes que constituyen uno, frases que arman uno, son cadenas significantes borromeas que arman uno, que instauran un orden significante que subsiste en el síntoma. Luego veremos cómo lo articula el registro real. Esta clase es la última del seminario 20 y justamente en la anterior había presentado Lacan por primera vez los redondeles de cuerda y el borromeo, en mayo del 73. Por eso dice que el orden significante se instaura por el envolvimiento por donde toda la cadena subsiste. Ya es la cadena borromeo. Es este tipo de anudamiento el que garantiza la subsistencia del agujero y de la unión entre los redondeles de cuerda que consolidan la insistencia del síntoma. Acá destaca especialmente que la función del S1 sintomático insistente es la unidad del sujeto con el saber inconsciente, con cierto saber. Hay un libro dedicado a este tema llamado ESAM, de Vapro, con fundamentos nodales y lógico-matemáticos, y quiero mostrarles un par de representaciones nodales de ese libro que muestran bien este tema del S1. Hace un momento les mostré el falso enlace entre el Santón y el registro simbólico. Entonces, su característica, la del falso enlace, es que no cierra de a dos, como en el enlace de Hopf, que atraviesa cada uno el agujero del otro. Este falso enlace es condición del anudamiento del borromeo, porque permite que el tercero sea el que cierre el anudamiento, es decir, que se incorpore un nuevo redondel, un nuevo elemento, que como tercero conforme esa unidad.
un mínimo de 3, pero sin máximo. El enjambre significante sería como un encadenamiento de varios falsos enlaces, hasta que uno cierre el anudamiento, o mejor dicho, encadenamiento borromeano. Bapro dice en su libro ESAM, la función del falso agujero que se agrega a la del enlace, del falso enlace, produce la estructura. Permite el desarrollo de donde surge el enjambre significante. Ahí pone los paréntesis como lo ponía en el seminario 20 Lacan, le agrega el igual a 1, porque este enjambre conforma una unidad. Repite la cita que leíamos, el significante 1 no es un significante cualquiera, es el orden significante, en tanto que se instaura por el envolvimiento por donde toda la cadena subsiste. Y aquí hay una representación de cómo se va produciendo ese envolvimiento. Se conforma una superficie de envolvimiento a partir de los falsos enlaces. Acá hay otro en el que podemos ver también cómo varios redondeles de cuerda en falso enlace conforman elementos, ¿sí? Acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro, este es el otro. Entonces, en falso enlace van conformando elemento, S1 enjambre, hay del 1. En este caso se articula a otro, también conformado por varios falsos enlaces. Bueno, recapitulando, hasta acá. Estamos trabajando el síntoma como vía para alcanzar lo real, en caso por caso en análisis. Me refiero específicamente a la clínica de la extracción del objeto. Entonces, el síntoma como cadena significante en tanto cadena borromea, que no refiere únicamente a un desciframiento puramente significante, porque a partir de la estructura significante se generan efectos de distinto orden o dimensión en el decir y el dicho del parletre. El efecto elemento 1, ESAM, y otros efectos que estoy intentando desarrollar. Para ello vuelvo a televisión, que como les dije es de unos meses antes a este desarrollo del ESAM, del seminario 20, y es evidente que Lacan ya estaba trabajando este tema. Retomo la cita que les leí al principio. Todo significante es él el que hace que en el mundo del ser hablante, del parletre o del hablancer, haya uno, es decir, elemento, el stoikeion del griego. Entonces, el significante hace que haya uno y también hace que haya gozo real en sus varias acepciones. Gozo de sentido, de oigo sentido, como no sentido. Vamos a ir con este punto. Este sentido se reduce al no sentido de la relación sexual. La batería significante de Lacan no suministra más que la cifra del sentido. Cada palabra adquiere, según el texto, una gama enorme de sentido heteróclito. Vamos a trabajar un poco esto del sentido y el no sentido. Heteróclito refiere a lo heterogéneo y también a la flexión gramatical. Estos enjambres significantes del síntoma, estos miembros enteros de frases organizadas, adquieren una gama enorme de sentido, dice Lacan en esta entrevista. Es decir, no tienen un sentido unívoco. En el gozo, como sentido, el uno es equívoco.
Equívoco refiere a varios sentidos. Y hétero de heteróclito refiere a otros sentidos, diferentes. Entonces, el S1 se presenta como uno, pretende representar al sujeto en el síntoma ante el S2, pretende unir al sujeto con el S2 o saber inconsciente en tanto unívoco, pero por los efectos reales del significante es posible salir de lo unívoco, del sufrimiento del síntoma, y ponerlo a trabajar en análisis como equívoco. A partir del trabajo significante en análisis se devela que el significante 1 no determina un sentido, que el discurso amo falla, la flecha S1 hacia S2 no es determinante y el sentido es de otro orden. Así Lacan orienta al analista con sus 3 registros que conforman este 1 nodal triple, articulando los registros simbólico y real, significante y sentido, que también anuda su efecto imaginario. Se trata de interpretar por el equívoco, es su indicación clínica. Equivocar el S1, equivocar el síntoma. Dice en el seminario 23, tenemos al equívoco como arma contra el síntoma. Es lo que podría liberar el santón, pues es únicamente por el equívoco que la interpretación opera. El equívoco de la palabra es lo que permite pasar de un sentido al otro. Les recuerdo que hablamos de la clínica de la abstracción del objeto. No dejar que sedimente o se petrifique un sentido unívoco, sino equivocarlo. Al respecto, agrega en el seminario 24, lo no sabido que sabe de la una equivocación. El psicoanálisis es quizá una estafa, pero no una cualquiera. Una que cae justo en relación a lo que es el significante, o sea, algo muy especial que tiene efectos de sentido. También bastaría con que yo connote al S2, no por ser el segundo en el tiempo, sino por tener un sentido doble, para que el S1 tome su lugar correctamente. El peso de esta duplicidad de sentido es común a todo significante. A ese respecto, el psicoanálisis no es más estafa que la poesía misma. Esta teorización del S2, ya no como segundo, sino por tener sentido doble, condice con la que planteaba en televisión y con esta cita del seminario 21 del año siguiente a televisión. Hay significante 1, pero el saber, S2, no es la misma cosa. El saber es la consecuencia de que hay otro, con lo cual hacen 2 en apariencia, porque este segundo obtiene su estatuto justamente del hecho de que no tiene ninguna relación con el primero, de que no forman cadena, como en el falso enlace. Si S1 y S2 no tienen ninguna relación, si no forman cadena, entonces S1 no determina un sentido unívoco, sino que S2 siempre será equívoco. También en el 21 plantea hasta a este S2 como interpretación que se produce, que sucede en la LAN, que es lo mismo que plantea en la tercera. La interpretación no es interpretación de sentido, sino juego sobre el equívoco. Por eso puse el acento sobre el significante en la LAN. De ello resulta que es la LAN cuya interpretación se opera. Y se opera por el depósito o sedimento significante real que acontece en ella.
allí mismo dice, es preciso que el S2 sea real. El S2 es lo que escribí en mi esquema del discurso analítico, o sea, el saber inconsciente. Es eso lo que emana por la ranura del decir verdadero, lo cual quiere decir que es un real, que hay saber, que por más que ningún sujeto lo sepa, sigue siendo real. Es un depósito, es un sedimento que se produce en cada uno cuando comienza a abordar esa relación sexual a la que, por cierto, no llegará nunca. Entonces, es en la LAN, o lenguaje particular, que se opera, se produce un saber inconsciente, sedimento inconsciente, un sedimento significante ante la no proporción sexual o falta en la estructura, ante el real de lo simbólico. Es un sedimento significante que hace uno y a la vez es un sedimento equivocado. Leamos cómo lo dice en Leturdi. El inconsciente, por estar estructurado como un lenguaje, esto es, la LAN que habita, está sujeto al equívoco con que cada una se distingue. Una lengua, entre otras, no es otra cosa sino la integral de los equívocos que de su historia persisten en ella. Es la beta en la que lo real, el único para el discurso analítico que motiva su desenlace, lo real de que no hay relación sexual, ha dejado su sedimento en el curso de los siglos. Esto en la especie que este real introduce al uno. La LAN sedimenta, y su sedimento es equivocable. El sentido es heteróclito. Es posible la flexión gramatical. No queda necesariamente petrificado tal como aparentan algunos otros efectos que opera la LAN. El S2, como sentido y saber inconsciente, es saber de la no relación, no sentido de la relación sexual, el real de la no relación entre S1 y S2. Ninguno de los dos representa al sujeto, sino entre los dos y no todo. En el agujero del bucle entre ambos, en relación al objeto A. Hablando de bucle, volviendo a la pregunta que impulsa esta investigación respecto de cómo orientarnos como analistas ante el real de la no relación, dice Lacan en la tercera. Una relación sexual falta en todas las formas de sociedad. Está ligado a la verdad que constituye la estructura de todo discurso. En los próximos años, el discurso del analista dependerá de lo real y no al contrario. El advenimiento de lo real no depende del analista en absoluto. El analista tiene por misión hacerle frente. Esta es una traducción de Rodríguez Ponte. Esa falta de proporción sexual, que es la verdad y estructura de todo discurso, el real de la estructura que insiste en el síntoma, ese advenimiento de lo real, es a lo que el analista tiene por misión hacerle frente. Hay que articularlo en el caso por caso. Entonces, es a esta la LAN articulada a lo real, constituida borromianamente, también con lo real, a lo que hay que hacerle frente. Seguimos con la tercera. No porque el inconsciente esté estructurado como lenguaje simbólico, tiene la LAN que jugar contra su gozar, lo real, dado que ella se ha constituido con ese gozar mismo. El analista en la transferencia, no por error, es objeto de este sujeto, supuesto sujeto saber. Siempre que sepa que el inconsciente consiste en ser un saber que se articula por la LAN, puesto que el cuerpo que habla allí solo está anudado a ello
por lo real del cual él se goza. Entonces, anudando en la LAN los tres registros, los tres, el cuerpo como uno y consistencia, imaginarios, el saber inconsciente como simbólico y la existencia, los imposibles de lo real, que se leen en los tres efectos de gozo, del oigo sentido, del gozo fálico y del gozo del otro. Sus tres, que articulados en la LAN, o decir particular del analizante, nos orientan, como decía en Caracas, en el trabajo en análisis, en sus diferentes momentos lógicos. ¿Sí? Entonces, podríamos hacer un punteo de la LAN entre los tres registros, como trabajo en análisis. Primero, podríamos proponer localizar los elementos o enjambres significantes, S1, de la LAN, que se operan como sedimentos significantes, fijando significado y sentido unívocos en el síntoma. En un segundo tiempo, se trataría de equivocar, todo esto en la clínica de la extracción del objeto, equivocar esos significados y sentidos. Como decía en el seminario 23, es únicamente por el equívoco que la interpretación opera. Y finalmente, trabajar el límite a la equivocación. Como dice en el seminario 24, una equivocación, ambigu, es siempre posible, es decir, que no se perpetuará, que cesará como equivocación. Habrá un límite al equívoco significante. Así se logra una nueva articulación de los tres registros, distinta del síntoma o santón, que se aproxima a lo real del caso, al objeto A que calza entre los tres. Respecto de este límite al equívoco, dice en televisión: cada palabra adquiere según el texto una gama enorme de sentido heteróclito. No es menos cierto para miembros enteros de frases organizadas. Tal esta frase, le non du perram. Sin duda la gramática le pone un tope a eso con la escritura y por lo tanto da testimonio de un real. La escritura le pone un límite a esta deriva de equivocidad, a esta gama de sentido, de jouissance. Lo real está limitado por lo simbólico, si no, no habrá modo de demostrar lo real. La escritura viene a cumplir su función para alcanzar lo real, pero una escritura que testimonie de un real es una escritura diferente, no puramente significante. Ya volveremos a esta otra modalidad de escritura. Continúo la cita. Gama enorme de sentido. Sin duda la gramática le pone un tope a eso con la escritura y por lo tanto da testimonio de un real, pero real que permanece enigma hasta tanto en el análisis no se zafe el resorte pseudosexual, es decir, lo real, que de no poder sino mentir al compañero, se inscribe neurosis, perversión o psicosis. Inscripción de estructura clínica. Una escritura que integre lo real articulado a los otros registros como en el nudo. Una escritura real nodal. Y dice en televisión, continúa la cita, es lo real que permite desanudar aquello en lo que consiste el síntoma, a saber, un nudo de significantes. Anudar y desanudar aquí no son metáforas, sino precisamente a tomar como esos nudos que se construyen realmente para hacer cadena de la materia significante. Entonces, Lacan plantea que todo significante del fonema a la frase y de la frase al texto
cifra y compone unos tales como el uno del nudo del síntoma, nudo de significantes que como cadena borromea articula las tres dimensiones, nudo que se construye realmente, alcanza lo real y por eso lo real permite desanudarlo, porque como punto triple articula la falta estructural y el agujero del objeto A. Al objeto A articulado por los tres registros en el nudo lo llama en el seminario 22 objeto A1 y a la vez agujero. En el 22, en RSI dice, punto vivo donde reposa sobre uno en tanto que agujero, que comunica su consistencia a todos los otros. Entonces, vamos viendo que el santón o nudo de significantes también articula al uno en tanto que agujero. Es decir, articula lo imposible o no todo de cada registro y lo imposible que conforman entre los tres, el objeto A. Y por otro lado, que lo real permita desanudar el nudo del síntoma refiere a la congruencia entre lo real y estas cadenas de materia significante del síntoma, en tanto que estas cadenas crean efectos reales, los tres efectos de gozo que presentan este nudo. Veamos cómo lo dice en televisión. Acá. Es lo real que permite desanudar aquello en lo que consiste el síntoma, a saber, un nudo de significantes. Nudos que se construyen realmente para hacer cadena de la materia significante. Porque esas cadenas no son de sentido, sino de jouissance, gozo y oigo sentido, oigoso sentido. Cadenas de jouissance a escribir como usted quiera, conforme al equívoco que constituye la ley del significante. Pienso haber dado otro alcance al recurso calificado de psicoanálisis. Y así termina este punto 2 de televisión. Entonces, habla del síntoma como nudo significante, como Santón, que de modo nodal escribe cadenas de gozo conforme al equívoco que constituye la ley del significante. Es decir, el síntoma ya es un modo de escritura que articula los tres registros. Articula aspectos imaginarios, aspectos simbólicos y reales. Es una escritura nodal. Las cadenas de jouissance a escribir conforme al equívoco que constituye la ley del significante tiene que ver con lo que trabajábamos en nuestro programa de investigación en apertura, cuando trabajamos la ley del significante como ley del no todo, aplicada al significante mismo, y podríamos agregar aplicada también al gozo a escribirse, es decir, un gozo no todo. Cadenas de jouissance que articulan lo real. No refiere al sentido que colma, sino el que da sentido a la pregunta por el deseo, a la búsqueda del objeto del deseo. Da sentido y valor a la relación sujeto-otro. Cadenas de sentido en las que también restará algo de sentido, algo de gozo sentido, frente a la falta de sentido o falta en ser, efecto de la ley del significante. Falta en ser, no todo. Cadenas de jouissance, dice Lacan. Oigo sentido como lo valioso de constituir algo del sentido que articule con el algo de la ausencia de sentido o ausentido, tal como lo trabajaba Lacan meses antes en Leturdi. Esta absence
o au sentido, escrito 3 meses antes de la entrevista de televisión, ¿sí? El absence lo trabaja en Leturdi, que es contemporáneo de televisión. En Leturdi decía, l'absence, el ausentido de la relación sexual. Entonces, va articulando la absence o el ausentido, efecto de la imposibilidad de escribir la relación o proporción sexual, con el sentido como gozo, jouissance, ¿sí? Que jouissance como gozo se escribe de otra manera. Acá se está destacando el oigo sentido, el gozo como oigo sentido, ¿sí? Es otra manera de escribir. Entonces, va articulando absence con jouissance. Absence como imposibilidad de escribir la relación o proporción sexual, y el sentido como oigo sentido, como gozo, este último como poniendo límite a la nadificación total del gozo y como posibilidad de otra escritura de cadenas de sentido que limiten el ausentido, la absence, para no caer en el nihilismo o la falta toda de valor. La tercera, 2 años después de televisión, continúa este desarrollo de la escritura de lo real, como vía para alcanzarlo y demostrarlo. Para ello plantea la necesidad de que la escritura articule al uno, a la letra. Y dice, voy a intentar darles una idea de lo que yo querría decir sobre lo que ocurre con esta unidad del significante que ha de buscarse. Este significante unidad es capital. Que lo único que demostrara estar a su alcance fuera siempre la letra. Cuando Aristóteles se puso a dar una idea del elemento, stoicheio, fue siempre necesaria una serie de letras, exactamente como nosotros. No hay nada en otra parte que dé la idea del elemento. No tiene mejor soporte que la letra. Pero eso quiere decir también porque no hay letra sin la lan. Y ese incluso es el problema. ¿Cómo la lan puede precipitarse en la letra? Nunca hicimos nada muy serio sobre la escritura, pero no obstante valdría la pena, porque se trata absolutamente de una articulación. Entonces, la lan refiere al decir y la letra a lo escrito. Y alcanzar lo real es demostrar lo imposible por la vía de lo escrito. Se requiere de la letra. Pero la letra, si es de lo simbólico, ¿cómo articula lo real? A partir del momento en que se capta lo más vivo o lo más muerto que hay en el lenguaje, es decir, la letra, es únicamente a partir de allí que tenemos acceso a lo real. Si el Santón articula lo real de la estructura, anudando los 3 registros, dimensiones del dicho, es decir, del analizante, como un uno que calza el objeto A, entonces, para acceder a ese real, requerimos de una nueva escritura en análisis distinta del síntoma. Entonces, lo real es una articulación nodal. Se requeriría otra escritura real, también nodal, que articule los 3 registros. Entonces, si en el síntoma o el santón como estructura que articula los 3 ya es una escritura nodal que articula las 3 dimensiones del dicho, entonces esta otra escritura también tendría que articular las 3 dimensiones del dicho. Si el santón es una escritura operada por la lan, esta nueva escritura también partiría de la lan. Si el santón como estructura
en el síntoma conforma un 1 estoiqueo elemento, el S1, esta nueva escritura también conforma un 1 elemento estoiqueo letra. El santón es un nudo de significantes, cadenas de gozo. La letra también, Lacan la trabaja pensada como nudo borromeo o cadena borromeo. Y el santón calza el objeto A real entre los tres registros, en tanto uno, en tanto agujero e imposible. Y se trataría de que una nueva escritura, otra escritura que no sea el síntoma, también calce el objeto A real entre los tres registros, como uno, como agujero e imposible. Y valor, objeto de valor. Entonces, Lacan propone una escritura que también sea uno, elemento, artículo de los tres. Propone la letra o significante unidad, como leíamos antes, como escritura, es decir, algo compatible con la estructura de aquello a analizar, con aquello que operó Lalande. Es ese uno, el exam, el enjambre, el nudo de significantes, cadena de gozo, estos distintos nombres, compatibles con unidades triples o trinitarias que calcen el objeto A real. Se trata entonces de articular la estructura, la escritura, con el objeto A, como agujero estructural a escribir en cada caso. Por eso, cuando Lacan realiza la tercera, que es esta tercera presentación en Roma, dice que tiene razones para leer esta presentación porque la pensó como escrito. Y esto porque iba a hablar de la función de lo escrito para articular el objeto a diferencia de la primera vez en Roma, que fue el discurso de Roma, función y canto. Lo dice así. No basta tener una idea, está hablando del objeto A y de lo escrito. No basta tener una idea de ello, del objeto A, para hacer semblante. He escrito objeto A. Es totalmente diferente. Eso lo emparenta con la lógica, es decir, que lo torna operante en lo real, a título del objeto del que justamente no hay idea, lo cual era hasta el momento un agujero en toda teoría, sea cual fuera el objeto del que no hay ninguna idea. No hay un solo discurso donde el semblante no conduzca el juego. Esa nueva escritura requiere que sea homóloga tanto al elemento 1 y triple del objeto A como al santón o S1. Y así lo nombra la tercera esta relación, homólogos. Es en el seminario 24 que avanza con esta nueva escritura. Pero para finalizar con la tercera, recorté esta cita donde Lacan destaca el valor del síntoma como escritura de lo real para el devenir del psicoanálisis. Dice, el fin del discurso del amo es que las cosas marchen al ritmo de todo el mundo. Y bien, esto no es de ningún modo lo mismo que lo real, porque lo real es lo que no anda, lo que se pone en cruz ante este convoy, más aún, lo que no cesa de repetirse para entorpecer esta marcha. Llamo síntoma a lo que viene de lo real, se pone en cruz para impedir que las cosas marchen, por lo menos para el amo. Lo que se le pide al psicoanálisis es que nos libere de lo real y del síntoma, pero si el psicoanálisis tiene éxito, se extinguirá por ser solo un síntoma. La verdad se olvida. Por consiguiente, todo depende de si lo real insiste. Para ello, es necesario que el psicoanálisis fracase. Es necesario que fracase en liberarnos del síntoma y lo real. En el seminario 24, aunque también dijo que hay que identificarse al síntoma al final del análisis, por otro lado,
Lacan propone otro tipo de escritura distinta del síntoma, ¿sí? Porque aunque el síntoma viene de lo real, es leído por el analizante de modo neurótico. Es una falta a causa personal o a causa del otro A minúscula o del gran otro sin barrar, como responsabilidad subjetiva, y no al modo de falta en la estructura o significante de una falta en el otro, ese de abarrado. Entonces, ya desde el seminario 18 viene trabajando sobre la posibilidad de otra escritura. Recorté algunas pocas citas de distintos seminarios sobre otra escritura, la importancia de la escritura para alcanzar lo real. Dice en el seminario 18, como no estoy seguro de que todo mi discurso se entienda, va a ser necesario, no obstante, que marque una oposición. La escritura, la letra, está en lo real y el significante en lo simbólico. En el seminario 22 dice, lo real puede soportarse de una escritura, pero sí, y diré más, de lo real no hay otra idea sensible que la que da la escritura, el trazo de escrito. En el 23 dice, lo real se sostiene en la escritura. Y sobre todo en el 24, la clase 8 dice, el real solo es imposible de escribir, no cesa de no escribirse. El real es el posible esperando que se escriba. El 24, la clase 9, habría que llegar a dar una idea de una estructura tal que encarnara el sentido, jouissance real, de una manera correcta. Y siguiendo con el 24, Lacan da una indicación al analista para alcanzar lo real, en la clase 10. El psicoanalista depende de la lectura que hace de lo que su analizante le dice hablando. Todo lo que el analista escucha no puede ser tomado al pie de la letra. La tendencia que tiene esta letra a alcanzar lo real es su asunto, siendo el real, en mi notación, lo que es imposible de alcanzar. Hacer real la LAN. Es de la LAN de lo que se trata. El analizante no habla más que de sus parientes cercanos porque ellos le enseñaron la LAN. Leturdi dice también, lo dicho no anda sin decir. El decir o la enunciación los trabaja articulados a lo real, a la verdad, al agujero, al más allá del dicho. Pero no olvidemos que esa LAN es equívoca. No termina de definir el objeto A. No arma letra trinitaria. No es la nueva escritura. Por eso dice hacer real la LAN. Con ella no alcanza, pero no es sin ella que se escribirá el real en el caso por caso. Seguimos con el seminario 24, la clase 11. Hay que volver a buscar el signo como congruencia del signo con lo real. En este caso habla del signo de la negación. ¿Qué sería un signo que no se pudiese escribir? Puesto que a ese signo se lo escribe realmente. No hay en todo esto sino paradojas. La cuestión que yo planteo es si las paradojas son o no representables, quiero decir dibujables, en tanto representación nodal. El S1 no representa al sujeto ante el S2, a saber el otro. El S1 y el S2 es lo que designé por el otro dividido, del que él mismo es un significante, el significante de abarrado. Es la paradoja de una escritura real particular que no cumple función de representación subjetiva. Al final del seminario habla de inventar
un significante nuevo, como escritura que alcance lo real. Es en la última clase. Dice, todo lo que sabemos del hombre es que hay una estructura, pero no nos es fácil decir esa estructura. Nuestros significantes son siempre recibidos. ¿Por qué no se inventaría un significante nuevo? Un significante que tuviera como el real ninguna especie de sentido. No se sabe, podría ser fecundo. No es que no se lo intente. Incluso es en esto que consiste el chiste. Consiste en servirse de una palabra para un uso distinto de aquel para el que está hecha. Familionario. Es en ese arrugamiento, retorcimiento, que reside su efecto operatorio. En todos los casos, hay una cosa con la que me arriesgué a operar en el sentido de la metalengua. La metalengua en cuestión consiste en traducir un bebusque por un bebusque, que no tiene en absoluto el mismo sentido. A esta altura de sus teorizaciones, decir inventar un significante nuevo refiere a trabajar en análisis la posibilidad de escribir en el sentido de realizar una reducción lógica de la gramática del decir particular, que, tal como concibe la letra, incluya los imposibles de ese decir. Una escritura de tipo nodal que articule los tres registros, sus imposibles y sus nuevos efectos de sentido, en tanto gozo límite a lo simbólico. Una escritura paradójica. Por ejemplo, cuando Lacan plantea que un texto implique a la vez que no tenga ninguna especie de sentido y al mismo tiempo que no tenga el mismo sentido o que tenga una duplicidad de sentido, ¿no? Es decir, son efectos limitados entre sí por los otros efectos y entre registros. Una escritura paradójica que incluya lo real y consistiría en lo siguiente. Bueno, me animé a escribir esto, cómo lo pensaría en análisis, en la clínica de la extracción del objeto. Una escritura paradójica, ¿no? Sería constituir en análisis la LAN del analizante a partir de su decir particular. ¿Sí? Hay que constituir. Luego localizar en la LAN esos elementos, como había planteado antes, Toikion, los S1, los enjambres, que delimitan los imposibles registrados neuróticamente como a causa de sí o a causa del otro, a minúscula u otro sin barra, gran otro. Una vez localizado, equivocar el sentido y los significados que consisten imaginariamente como efecto del sedimento significante de la LAN. Articularlo a la falta estructural, al significante de una falta en el otro, al no sentido de la proporción sexual. El trabajo significante nodal en análisis crea nuevos sentidos, jouissance, no todos, límites a la equivocación puramente significante, ¿no? Entonces estamos trabajando en la limitación mutua entre registros que posibilita, por un lado, nuevos campos y a su vez nuevos imposibles. Una escritura paradójica. Esto, bueno, entre otras puntualizaciones a investigar. Es decir, una escritura paradojal con efectos de sentido y a la vez con efectos de agujero donde alojarse el sujeto y su objeto. Dice en la clase 9 del 24. El sujeto se toma por Dios, pero es impotente para justificar que él se produce a partir del significante S1, y que sea por allí que pasen todos los efectos de sentido,
los cuales se taponan inmediatamente, están en impas. La astucia del hombre es la de rellenar todo con poesía, que es efecto de sentido, pero también efecto de agujero. Otras citas muy interesantes que quiero compartir con ustedes. ¿Por qué no se intentaría formular un significante contrariamente al uso que se hace habitualmente? Un significante que tuviera un efecto. No es sin alcance que yo sea introducido a ello por el psicoanálisis. Alcance quiere decir sentido, y nosotros siempre estamos pegados al sentido. ¿Cómo es que aún no hemos forzado las cosas para hacer la prueba de lo que daría forjar un significante que fuese distinto? Si alguna vez los convoco a propósito de ese significante, lo verán anunciado, y a fin de cuentas, esto será un buen signo. Puede ser que una lucecita me habría llegado. Y en el seminario 25, continúa con su búsqueda. Dice en la clase 4, la escritura es economía en relación a la palabra, y la economía funda el valor. Tenemos la sugestión de que lo real no cesa de escribirse. Es seguramente por la escritura que se produce el forzamiento. Ello se escribe, igualmente lo real, pues es necesario decirlo. ¿De qué modo lo real aparecería si no se escribiera? Entonces, hay imposibilidad de escribir la relación sexual, pero algo se escribe para que se delimite lo real. La ley del significante implica que tanto la falta como sus efectos de gozo tienen un límite, un real para cada caso, y eso busca escribirse de otro modo. Para finalizar, otra cita del seminario 25. Lo que digo de la transferencia es sujeto supuesto saber. ¿Qué es lo que eso puede querer decir? El supuesto saber leer de otro modo, otro mante. El otro modo en cuestión es este que escribo S de A tachada, significante de una falta en el otro. De otro modo, ¿qué es lo que eso quiere decir? De otro modo, designa una falta. Es de faltar de otro modo que se trata. Faltar de otro modo a partir de constituir otra escritura. Bueno, hasta acá por hoy. Si tienen comentarios o... A ver, voy a leer. No sé si... Bueno, bárbaro. Gracias, Julián.
Me está preguntando, hola Marisa, la pregunta que me queda es si cambia lo real para cada analizante, ese cambiar la estructura sería un fin de análisis o no necesariamente. Sí, pienso que sería un fin de análisis. Digamos, otra escritura eh, que sea faltar de otro modo, como decía Lacan en el seminario 25, de otro modo que incluya el significante de una falta en el otro, o sea, la falta estructural. Pienso el fin de análisis de esa manera. No faltar de modo sintomático, neurótico, sino poder incluir esa falta como significante de una falta en el otro, como falta de la estructura, ¿no? Al menos ahora lo pienso así, sí. Sí, dice Marisa, si hay un pasaje de lo imposible de escribir al posible esperando que se escriba, ¿por qué sigue llamándolo real? Bueno, eh, pienso que eh, los tres registros eh, son efectos de la estructura y, y siguen, solo que articulados de otra manera, en el caso por caso. Eh, él juega con esto, por eso digo una escritura paradójica. Eh, es imposible que se escriba, es imposible que se alcance lo real, pero algo de eso puede escribirse. Eh, algo del gozo, del oigo sentido, eh, es posible que se escriba. No es una nada, ni de gozo, ni es una nada simbólica, digamos, en tanto nihilismo, ¿no? Algo del valor se escribe, pero no todo, ¿no? Es como esas frases de Lacan, dobles o triples del medio decir, ¿no? Donde del sentido como no sentido de la no proporción sexual. Eh, es otra manera de articulación. No es el sentido que colma, sino algo de sentido. Es como el desciframiento significante. Hay desciframiento significante, pero no todo. Esa es la ley del significante, aplicada a lo simbólico, aplicada a lo real. Sí, Mariana, pienso que la falta, sí, se quedaría escrita, sí, quedaría escrita eh, de esta manera paradójica. O sea, eh, no sé si el síntoma, eh, he leído algunos autores que dicen que el síntoma no puede desaparecer, pero quizá haya maneras de que se escriba para cada caso, de
de mejor manera este faltar de otro modo que propone Lacan en el 25, ¿no? Me parece que sí, que hay mejores maneras de escribirlo y sobre todo eso, describir que la falta es estructural, no que es una falta eh, asumida como propia o endilgada al otro, en tanto el otro a minúscula o gran otro no barrado. Rocío. La cifra significante que comentaba sobre los borromeos del bucle hecho de la LAN estará relacionado con la pulsión que aparece cifrada de una manera constante que propone la cara del señor 13. Interesante. Y podría ser, podría ser. Sí, no sabría hacer la articulación en este momento. Sí, sí. Sí, al menos es lo que leo en estos textos de esa época, ¿no? Del 72 al 78, 80, ahí. Eh, Trabaja esa articulación constante, ¿no? Eh, de esa escritura eh, vía la cadena significante borromea, con los tres registros. Uh-huh. El sujeto en relación a la demanda, sí. Bueno, ahí el sujeto en relación a la demanda también trabaja en el toro, lo trabaja, la pulsión en relación a la demanda y a cómo entorna el agujero eh, que, del, que conforma la vuelta en más del deseo, donde ubica el objeto A. Sí, sí, pienso que se articula. Claro. Bueno, bueno, gracias por compartir este rato con, conmigo, entre todos, y me olvido de mirar para la cámara. Estoy acostumbrada a mirar para abajo. Este, Gracias y bueno, seguimos en otra oportunidad o nos mandamos mail. Gracias por todo.